Hoy te contamos la historia del conjuro, la historia más aterrada de todo el mundo que no te dejará dormir. ¡Comencemos! Corría el frío invierno del año 1970. Una familia de 7 personas acababa de mudarse. Una granja simplemente para habitarse lo más pronto posible. Todo parecía tranquilo y encantador, hasta que un día los vecinos empezaron a mirar extrañados. Murmuraban entre ellos. Lo que se podría decir era insólito. No sabía quién eran esas personas, y el dueño que la vendió le decía: por favor, deja las luces prendidas por la noche. Fragmentos de la noche. La familia Perrón, por lo cual estaba conformada por Robert y Caroline, junto con sus 5 hijas, Abril, Andrea, Cristina, Cynthia y Nancy. Se mudaron a la casa en enero de 1971. Con mucho esfuerzo habían logrado comprarla, para que las pequeñas tuvieran un lugar grande y espacioso para su crecimiento. Pero una vez que estaban instalados, comenzaron a ver cosas extrañas y perturbadoras. Pues las propias palabras de su hija mencionó: mi madre solo quería conseguir un lugar para criar a sus hijos. Es un lugar extraordinario, donde empezamos a ver espíritus. Tan pronto como nos mudamos a la casa, la mayoría de ellos eran benignos, y alguno de ellos parecía ni siquiera darse cuenta de los que estábamos ahí. 8 generaciones vinieron y murieron en esa casa antes de la llegada, y algunos de ellos nunca se fueron. Las primeras manifestaciones eran inofensivas. En los dormitorios de las niñas, los objetos se movían del lugar constantemente. En especial los juguetes, que las hacía pelear constantemente. Esto provocó crisis nerviosas en Caroline, su madre, que no entendía cómo el comportamiento de sus hijas pasaba de ser un comportamiento tranquilo a estar fuera de control. Al notar que esto les afectaba a su madre, las niñas comprendieron que tal vez los fantasmas de los niños que habitaban en su casa tomaba los juguetes y los desordenaba, por lo que decidieron compartirlos con ellos para evitarse cualquier problema. Por las noches a dormir, notaban que una mujer les daba un beso y las arropaba, hasta que una de las hermanas menores notó algo singular. La mujer que me besaba olía a flores y a frutas, y en cambio mi mamá olía a jabón. Solo uno de los espíritus se mostró a Abril y se presentó con ella. Un niño pequeño que en la vida se llamaba Oliver Richardson, y se hicieron amigos. Los espíritus que hacían apariciones en las habitaciones de las niñas parecían ser amigables e inofensivas. Uno de ellos parecía ser extraño. Aparecía en los pasillos o en la cocina apoyándose en una puerta, sonriendo de una forma bastante extraña. En cuanto trataban de hacer contacto visual con él, se desvanecía. Un día que las niñas estaban jugando al escondite, una de ellas decidió esconderse en la leyera para hacer las cosas más divertidas. Se subió a una caja de madera. Se encerró con llaves sola. Una vez que se dio cuenta que sus hermanas no iban a ir por ella, decidió empujar la caja hacia arriba, pero no se movió. Ella empujó y gritó con la esperanza de que alguien viniera a rescatarla. Pero 20 minutos después se dio cuenta de que no venía nadie. Estaba ahí con un charco de sudor y lágrimas, cuando finalmente su hermana Nancy llegó y la sacó de ahí. Cynthia estaba histérica y no podía respirar, no obstante, hasta que otros espíritus se presentaran. Caroline se dedicaba a su casa y amaba su hogar, a pesar de las circunstancias. Sus nervios no estaban bien a causa de lo que ocurría ante sus ojos, pues los objetos se movían solos. Sentía presencias que estaban al lado de ella, que le provocaban escalofríos. Cuando terminaba de limpiar la cocina, la escoba se movía por sí sola. Ante el sueño aparecían pequeños cúmulos de tierra. Los objetos guardados aparecían en lugares distintos. La madre creía seriamente que se estaba volviendo loca, pues al relatar estos hechos a su marido, él decía simplemente que no le interesaba o que estaba imaginando cosas, pues a él no le había sucedido nada extraño en estos días.
aunque por las noches eran claros los ruidos de portazos en la puerta y los susurros espeluznantes que nunca pasaban desapercibidos. Los ataques hacia Caroline no cesaron, sino que se intensificaron. Al parecer, el ente que la molestaba quería ahuyentarla a toda costa. En momentos podría sentir ataques de ansiedad, en persecución constante. Hubo momentos en los que se sintió sumamente abrumada. Únicamente buscaba poder descansar un poco. Era la larga que aún se la presentaban y no podía sentir apoyo de su esposo. Iba a trabajar lejos y al volver a su casa solo deseaba acostarse. Le decía constantemente a su familia que no quería escuchar historias absurdas de terror. Un día Caroline estaba acostada en un sillón, cuando el sueño comenzó a vencerla. De pronto sintió que una fuerza extraña y pesada se posó sobre ella. Los nervios se acumularon y sintió mucho pánico. Pronto sintió un fuerte dolor punzante en una pantorrilla. Cuando se revisó notó una especie de piquete que se puso rojo, por lo que se levantó y buscó un animal que pudiese haberla picado. Pero no encontró nada y la casa estaba limpia. Ella lo describió como un círculo perfectamente excéntrico, como si una gran aguja de coser le hubiera atravesado la piel. Cansada de tantos sucesos extraños, la mujer buscó ayuda en los archivos de historia para hallar los antecedentes de la granja y encontró datos perturbadores. 8 generaciones de una familia murieron en esa casa antes de que la familia Perrón. Seguramente ellos nunca se fueron. El libro negro de Burley, el antiguo libro de registros públicos en la ciudad, revela que en el transcurso de su existencia, la sociedad había sido sede de autoprivaciones de la vida, por ahorcamiento, uno por envenenamiento, el abuso y el asesinato por Bradley Strong, de 11 años, 2 ahogamientos y el fallecimiento de 4 hombres que murieron congelados, además de otras trágicas pérdidas correspondientes a la familia Harrow. Al parecer, uno de estos espíritus no deseaba que la madre de familia estuviera en casa, ya que ella era la única que recibía ataques de este tipo. Solo a ella la habían atacado abiertamente y no sabía qué hacer. Fue así que, contando sus experiencias a una amiga cercana, quien llegó a oído de los especialistas de situaciones paranormales, Red y No Rivered, los expertos enseguida se interesaron por el caso y pronto acudieron a la granja de los Perrón. Roger enseguida mostró su desacuerdo con la intervención de los Warrens, pero al final accedió a recibirlos. Caroline se sentía agradecida porque al fin alguien atendía sus súplicas respecto a los fantasmas que la acechaban. Al interrogarla, Lori supo que al instante que el espíritu que la atacaba era la antigua mujer, la señora de la granja. Tenía el cuello desviado, probablemente a causa de su fallecimiento, que había sido el ahorcamiento. En definitiva, quería a Caroline fuera de su propiedad, al hablar abiertamente de los sucesos que habían en su casa, y al escuchar hablar a sus hijas de lo que habían visto y oído. Roger reveló que en realidad sí había visto espíritus, y en algunas ocasiones notó los extraños sucesos ocurridos. Además de que declaró que una mujer se acercaba a él por las noches y lo acariciaba, incluso pudo percibir su aroma, y al notar que no le haría daño, lo pasó por alto. Cuando su mujer le decía acerca de los ataques que recibía, creyó que exageraba y creía que no podría hacer nada al respecto, pues sus pocos ingresos no le permitirían mudarse, y nadie tendría dinero para comprarles la propiedad, pues en esos momentos había una crisis. Ante los testimonios de la familia, los investigadores supieron que las niñas corrían peligro, por lo cual decidieron hacer una sesión de espiritismos para tratar de limpiar la casa y darle descanso a las almas en pena. Documentaron todo y se programó el encuentro. El hecho se desarrolló en el sótano de la casa, dejando a las menores en las habitaciones, con que no contaban que una de ellas, Andrea, se escabulliría escondidas y presenciaría la sesión. Todos se sentaron alrededor de una mesa y se tomaron de las manos. Estaban con los ojos cerrados y concentrados, cuando la señora Warren pudo ver el espíritu de esa mujer y reveló un nombre: Elizabeth.
Dijo que estaba enojada con la presencia de Caroline, pues ella, a pesar de ser un fantasma, aún se sentía dueña del hogar y estaba celosa de su presencia, además que estaba interesada en Roger. En un momento inesperado, algo tomó posesión de Caroline, pues comenzó a hablar palabras en un lenguaje extraño y levitó en una silla para de pronto salir arrojada a la pared con gran fuerza, dando un grito desgarrador, lo que hizo creer que a los demás había sido asesinada por el espíritu. Al momento acudieron a auxiliarla y afortunadamente solo había recibido un mal golpe. Esta manifestación enfureció a Roger, que muy a su pesar decidió aceptando ayuda de los Warrens, pues deseaba expulsar el mal de su casa. Conforme la investigación avanzó, se descubrió que en tiempos antiguos, en el año 1844, una mujer de nombre Beceda Tyler vivió cerca de la granja de los Perron y estaba casada. Había sufrido la pérdida de sus hijos cuando eran niños. Aunque lo más interesante era que aparentemente había sido acusada por brujería, que había privado de la vida a un pequeño bebé y clavarle una aguja de tejer en la cabeza, supuestamente como un pacto al diablo, para que le diera belleza y juventud duradera, pero sin pruebas contundentes, por lo que fue declarada inocente. También se le adjudica haber sido cruel con sus sirvientes, pues los golpeaba y les hacía pasar hambre. Pero curiosamente ella había sido la única vecina de la familia Aaron, por lo que su obsesión por ser la dueña de la granja no tenía ningún sentido. Aún así, la señora Warren estaba convencida de que el espíritu que atacaba a Caroline era ella, pues había deseado quedarse con su familia y le había clavado una aguja de tejer, pues se había llevado al más allá para convertirse en una fuerza demoníaca llamada Betseba. Pero el espíritu que se mostraba contra Caroline tenía la cabeza inclinada hacia un lado, era redonda y gris, parecida a un panal disecado, sin ojos y sin boca, parecidas a las arañas que colgan en la esquina de algún sitio, pues lo que pensaron de lo que fuera más probable que fuera la antigua dueña de la casa, señora Harron, que no abandonó nunca su hogar, a pesar de tener a Ed y Lauren Warren, intentando enfrentar los malos espíritus. Terminaron haciendo más daño que bien. Nunca tuvieron éxito a liberar la casa de su horror, tanto así de que Roger les prohibió volver a su hogar. La familia se quedó en la casa durante 10 años, antes de finalmente salir. Pero las cosas espeluznantes que sucedieron dentro de esa casa se quedará ahí para siempre. En el año 2011, Andrea Perron lanzó un libro con sus experiencias vividas en la casa, y se notaron la gran diferencia entre lo narrado y los expedientes de los Warrens y los testimonios de Andrea. Posteriormente, en el año 2013, se lanzó una película de terror llamada El Conjuro, hecha por los expedientes Warrens.